Hola otra vez. Hoy vamos a hacer un nuevo podcast. Hoy vamos a hablar de la palabra trastorno. Esto porque últimamente hemos escuchado mucho, demasiado quizás, el término trastorno mental, a veces con ligereza, pero otras veces como un arma arrojadiza o un insulto. Estás trastornado, estás neurótico, o psicótico, o depresivo, o eres bipolar, etcétera. Y la ciencia médica, o por lo menos las relacionadas con la salud mental, con la buena intención de buscar diagnosticar y tratar bien a sus pacientes, suele magnificar este problema con el uso de etiquetas, pero pero con diagnósticos. Y esto, más que ayudar, genera confusión, desinformación y estigma, tanto de afuera hacia los pacientes como de los pacientes a sí mismos. Pero a todo esto, ¿qué es realmente un trastorno mental? ¿Es una enfermedad, un mal funcionamiento o una respuesta a ciertos factores del entorno? Hoy vamos a desmenuzar este tema desde la psicología, la ciencia, pero también desde el sentido común. Bienvenidos a este episodio donde hablaremos sobre la diferencia entre enfermedad, trastorno y diversidad y sobre todo porque es urgente hablar bien, claro, y hablar con respeto. Primero vamos a hacer algo de base. La Organización Mundial de la Salud define salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social. No solo se trata de la ausencia de la enfermedad, si no estoy enfermo, estoy sano, en pocas palabras. Y bueno, cuando hablamos de salud mental, nos referimos a ese equilibrio que nos permite que una persona desarrolle su potencial, maneje el estrés cotidiano, trabaje de forma productiva y contribuya a su comunidad. Pero, ¿qué pasa cuando ese equilibrio se rompe? Bueno, aquí entonces va a ser necesario hablar de la, la Organización Mundial de la Salud. Define enfermedad como una alteración del estado fisiológico del cuerpo. Esta alteración puede afectar a una o a varias partes del cuerpo, con causas generalmente conocidas, que se manifiestan por síntomas o signos específicos. Es decir, que se puede medir, puede ser predecible, puede ser demostrable a través de análisis y podría llegar incluso a ser tratable. Pero la salud no es estática. Estamos en un constante movimiento entre salud y enfermedad. Imaginemos una recta numérica como la que nos ponen en la primaria, con números negativos, que sería edad, número que sería salud. Estamos constantemente brincando de un espectro a otro. Claro, la ciencia médica y nosotros como tal siempre buscamos o deseamos estar más del lado positivo, del lado donde se encuentra el espectro de salud. Pero constantemente estamos moviéndonos de un lugar a otro en diferentes intensidades. Y por eso, más que hablar de estar sano, bueno, de hablar, tenemos de hablar de un proceso de salud y enfermedad. Ahora bien, a todo esto, ¿no? A todo esto, ¿qué es un trastorno? Aquí es donde empieza el dilema. Según la OMS, un trastorno es una alteración de la función físico-mental. Cuando hablamos de trastorno mental nos referimos a cambios clínicamente significativos en la cognición, en las emociones y en el comportamiento. Pero a diferencia de la enfermedad, el trastorno no siempre tiene causas claras o una base orgánica identificable. Y para complicarlo un poco más, porque pues es demasiado fácil, hay que hacer la vida más complicada. Existen tres maneras de ver un trastorno. Están la postura objetivista, la cual, bueno, nos habla de una disfunción medible, como el caso de la diabetes, por ejemplo, o la esquizofrenia, donde hay evidencias científicas, pruebas, parámetros claros.
Está la evaluativa, que es más subjetiva. Aquí se considera trastorno si la sociedad o la propia persona lo valoran como negativo. Pero cuidado, a veces lo que se considera malo depende más de los prejuicios que los hechos en sí. Y está una tercera postura, que es la mixta, que pide que estén presentes los dos puntos anteriormente mencionados, es decir, lo objetivo y lo evaluativo. Ahora, bien, de lámina primero. Y bueno, ahora bien, los trastornos mentales tienen muchas causas. Puede haber una causa de trauma, por ejemplo, genética, problemas en el desarrollo, uso de sustancias, infecciones. Y sí, hay casos donde el impacto es claro y devastador. Por ejemplo, nuevamente regresando a la diabetes o la depresión mayor, psicosis orgánica, trastornos esquizoides. Ahí no hay debate, son enfermedades porque afectan directamente la funcionalidad, la cognición y la vida diaria. Pero también hay situaciones donde la diferencia no implica una disfunción. Pensemos en el albinismo, el vitiligo, la heterocromía o incluso en rasgos psicológicos distintos como algunos aspectos de la neurodiversidad. Y aquí es donde la cosa se empieza a poner un poco más difusa y donde vale la pena hacer es una observación más clara. La estigmatización social puede ser más dañina que la condición en sí. Muchas veces el verdadero trastorno está en cómo la sociedad reacciona ante lo que pues se puede entender como normal o no normal, entre lo que se acepta y no se acepta. Un ejemplo de esto, bueno, por ejemplo, pues la lámina, el vitiligo, no es una enfermedad que vaya a llevar a la muerte a la persona que tiene vitiligo o que tenga una tendencia a ser contagiosa. En realidad es una enfermedad más de tipo visual. Y la sociedad en sí lo que hace es pues rechazar, aislar, segregar a las personas que tienen esta enfermedad, principalmente por ignorancia y discriminación. Un ejemplo de antaño, del pasado, por ejemplo, la homosexualidad por décadas se llegó a catalogar como una enfermedad en algunos países conservadores, todavía se debate este punto. Hoy sabemos que no lo es, porque pues no lo es. En primera, pues no es tan anormal o poco común. Y hay un amplio porcentaje de la población que tiene esta preferencia, ¿cuál? No afecta a la funcionalidad física, mental, social, ni emocional, ni hay problemas de reproducción, ni de ningún otro tipo. El problema no está en las personas que tienen esas preferencias, aquí el problema está en las creencias que tienen las sociedades en sí. Y bueno, este es un ejemplo, ¿no? De cómo se puede ir viendo, catalogando algo que no es una disfunción como una normalidad y por lo tanto como un entorno. Otro ejemplo que destaca o que hace contraste con esto está la psicopatía. Los psicópatas son muy difíciles de poderse detectar. No se pueden ver a simple vista. Muchas veces son la persona más agradable y más amable que te puede dar. Y no tiene una disfunción tampoco física, mental, bueno, por lo menos no de manera cognitiva. Su problema está en que son propensos a manipular a las personas que tienen a su alrededor, que no tienen empatía como tal, lo ven como objetos. Aquí son las personas las que están haciendo tóxico su ambiente, estas personas, las que tienen, hacen tóxico su ambiente y son muy difíciles de detectar. Es otro ejemplo, bueno, que puede contrastar con nada. Pero bueno, aquí sería necesario entonces ver otra pregunta, ¿qué es neurodiversidad?
una tendencia, el reconocimiento de que todos los cerebros funcionan diferentes y que en condiciones como el autismo, la dislexia o TDAH no son defectos, sino formas distintas de procesar el mundo. Claro, hay quienes debaten si al no llamarlas enfermedad se pierde el impulso de buscar una solución o ayuda, pero también hay quienes encuentran libertad, saber que no están rotos, sino que viven de una forma distinta. Ahora, volviendo a la gran pregunta, cuando una condición sí debe considerarse un trastorno mental digno de atención profesional y cuando no. Bueno, ¿cómo lo podríamos saber las personas común y corrientes que no tenemos una condición de profesional de la salud? En pocas palabras, pues cuando hay una afectación real, objetiva, cuando esa alteración nos impide llevar una vida funcional, plena, productiva, cuando la persona en su entorno sufre de forma directa, persistente y bueno, de forma contundente o clara o táctil por esa condición. Y no se trata de autodiagnosticarnos para nada. Existen manuales, clasificaciones profesionales de la salud mental y por supuesto una larga lista de profesionales claramente bien capacitados para esta situación. Y bueno, en dado caso se trata nada más de cuando tengamos alguna situación que nos está generando ya un problema de manera constante para evitar perder años de una vida feliz, por así decirlo, de una vida plena, sería bueno acercarnos a estas instituciones, a estos profesionales para pedir ayuda con este problema que nos pudiera estar acarreando. En resumen, no todo lo diferente es trastorno, no todo lo atípico es enfermedad y no todo lo que incomoda debe ser corregido. Pero cuando una condición nos impide vivir bien, desarrollarnos, relacionarnos, trabajar, amar, entonces sí, es momento de buscar ayuda. Hablemos mejor, informémonos más y sobre todo tengamos más empatía. Gracias por este podcast. Nos vemos en el siguiente.